El tema del cual vamos a platicar es un tema un poco curioso en las monedas de Guatemala, y es que durante el periodo de la República de Guatemala, respecto a monedas que nos vamos a enfocar, que es de 1859 a 1892, es característico ver apariciones de unas letras F que han sido atribuidas a distintas cosas. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar el día de hoy. Para iniciar todo, primero quisiera platicar respecto a qué es un grabador, porque tiene que ver con el grabador y por qué aparecen estas letras F. En numismática, el grabador es la persona que esculpe, dibuja o crea el molde matriz para la elaboración de monedas. Un dato curioso es que la matriz se crea al revés o en negativo, por lo que es una labor creativa y artística muy complicada. Numismáticamente en Guatemala, nuestros grabadores del periodo de la República, que está comprendido entre 1859 y 1892, que es el que nos vamos a enfocar, fueron Apolinario España, quien fue hijo de José Casillo España, que también fue grabador, pero del periodo de la Federación Centroamericana, y Juan Bautista Frena. Frena es un gran artista que no solo dejó grandes obras numismáticas, sino que también nos dejó esculturas e influyó en el grabado de Guatemala a través de su escuela. Pero su obra más importante y recordada es nuestro escudo nacional de armas. Esto creo que ya muchos lo saben. Para la gente que no es de Guatemala, pues la persona que también estuvo en numismática, pues nos dejó esto para los símbolos patrios. Cuando observamos las monedas, aquí ven ustedes una foto de Juan Bautista Frener antes de continuar. Cuando observamos las monedas elaboradas por Frener, podemos ver que todas fueron firmadas con su apellido o una letra F en su defecto. Pero la mayoría de piezas del periodo de Rafael Carrera, que está comprendido entre 1859 a 1871, lleva su apellido acompañado de la letra F. Vamos a entender un poco por qué esta letra F. Recordemos que Frener nació en Suiza en 1821. Su preparación como grabador no solo fue en Suiza, sino que también estudió en Francia e Italia. Frener llegó a Guatemala en 1854. En ese mismo año hizo su primer trabajo. Esta es una prueba, y en esa prueba ya puso su firma, Frener, que es su apellido, seguido de una letra F. Remontándonos muy atrás en la historia, es importante mencionar que no fue sino hasta finales del siglo XV que los grabadores decidieron abandonar el anonimato y empezaron a incluir sus iniciales, nombres y apellidos en sus grabados con la intención de mostrar su autoría de estas piezas. Dada la influencia europea que tiene Frener, es de esperar que tomara este método como otros grabadores anteriores a él. Que para de referencia, tenemos aquí algunas piezas en las que vamos a ver que tiene la letra, sus apellidos, que son Frener. En algunas otras de repente vemos la J de Juan, ya traducido al español, la B de Bautista, pero siempre sigue apareciendo una letra F. Tenemos que algunos de los grabadores antiguamente acompañaban sus grabados no solo con su apellido o nombre, sino que también le colocaban alguna otra palabra. Estas abreviaturas o palabras iban casi siempre en latín y daban a entender que ellos fueron los que hicieron estas piezas. Justamente entonces ahí es donde toma sentido la letra F de Frener. Y es que Frener utilizó esta palabra refiriéndose a la palabra fecit. Fecit es una palabra en latín que también se puede abreviar como F, F punto, FE punto o FT. Voy a Sí, colocarles acá, ¿sí? bueno, perdón. Exactamente. Por ahí recibí un par de comentarios que estaba parada la imagen. Perdón. Muchas Ah, gracias. sí. Les coloco acá esta imagen justamente de una pieza de Juan Bautista, en donde podemos ver acá con el mouse, si se logra ver, tenemos la palabra Frener, que es el apellido de Juan Bautista, y luego logramos ver que al fondo hay una F. Esto es característico de la gran mayoría de piezas del periodo de la República comprendidas para Rafael Carrera. Les decía que Frener utilizó la palabra fecit, que es una palabra en latín, como les comentaba, que se puede abreviar de distintas maneras, y traducida al español, simple y sencillamente quiere decir, él lo hizo. O sea que nos está diciendo que esta persona fue la que elaboró esta pieza. Frener siempre utilizó la abreviatura de la F, pero hay una pieza curiosa, fíjense, durante todo el periodo que pues nos da a entender la razón de por qué la F. Ahorita vamos a correr aquí las imágenes. Vamos a poner una imagen muy característica en este medio real. Para los que tengan el medio real de 1879, tal vez lo pueden checar ahí.
es una de las variantes que tenemos en este medio real. Y es que si ustedes miran del lado izquierdo aparece Frenner, que es el nombre de él. Y luego del lado izquierdo tenemos algo que se logra divisar acá un poquito. Pero vamos a ampliar la imagen. Ampliada la imagen, vemos que acá está. Y es FECIT. Prácticamente aquí cobra sentido entonces el por qué la F que acompaña a la mayoría de las firmas de Frenner. Algo curioso es de que existe una moneda de este periodo que no hizo Frenner. Les hablaba de que dentro del periodo de la República tuvimos tanto a Frenner, pero al inicio tuvimos a Apolinario España. Apolinario les dije que era hijo de Casildo y él fue el que elaboró esta pieza. Una pieza bastante difícil para la numismática guatemalteca, una pieza que la emisión fue muy baja y tiene características muy especiales porque viene un poco más grande en el tamaño de lo que luego seguiría y también es un poco más delgada, parecería una laminita. Pero si ustedes se colocan y ven acá el grabador, que es un tema que tal vez ya se tocó con anterioridad, vemos que es España, refiriéndonos a Apolinario. Algunos erróneamente han nombrado a Apolinario como Apolinario España FECIT, pero el FECIT no es su apellido, sino que el FECIT es únicamente lo que nos hace referencia a que él hizo esta pieza. Podemos ver que Apolinario España recibió influencia de Frenner. De hecho, Frenner tomó, pues al final, Casa de Moneda y España trabajaba con él. Entonces aquí vemos la influencia que trajo. ¿Por qué es de Frenner la influencia y por qué Frenner, insisto, de mi lado, o creo que trajo? Es porque acá hay una de las pocas medallas o pocas piezas que tenemos firmada por el papá de Apolinario, que es José Casildo España. Esta pieza acá, que es una medalla, cuando nos acercamos a la parte de abajo vemos que dice por C.es, que es de Casildo España, pero en ningún momento él utilizó ninguna palabra en latín, como lo hizo Frenner con FECIT. Entonces aquí toma sentido la letra F que luego en adelante, desde 1859, seguiremos viendo y hasta 1892 aproximadamente, un poco antes, dejaremos de ver en las piezas de reales, medios reales, pesos y demás que tienen que ver con la República, no solo en plata, sino también en oro. Algo muy curioso es que hay algunas piezas como esta que tengo acá, que es de 2 reales, en la cual Frenner solo firmó con su apellido y no firmó ya con la F de FECIT. Acá tengo una tablita final en donde tengo algunas situaciones que se dieron ahí con la firma de Frenner, refiriéndonos a la F. Si vemos en los medios reales, hay algo pues ahí a destacar, y es que en los medios reales de 1867, 68, 69, no tenemos la firma de Frenner. En las piezas de un real, en 1865, existe una pieza que no tiene la firma de Frenner, pero que yo considero que más tiene que ver con desgaste de troquel, porque existen las dos variantes, una con firma y una sin firma. Hablando ahora de las piezas de 2 reales, ahí es donde vemos entonces que la letra F desaparece. Desde el año 61 existe una variante que no la tiene y una que sí la tiene. De hecho, el diseño es diferente de cómo va colocada la firma. De ahí vemos que en el 62 hasta el 65 desaparece. Luego, en el 66, nuevamente volvemos a tener la letra F. Por último, los 4 reales, que en los 4 reales la letra F ya no se coloca en el 63, 65, 67 y 68. Aquí estamos hablando de piezas de plata. Sin embargo, la letra F sí está colocada en las piezas del 61 y 64 de oro. Entonces, este era un tema un poco, pues, al final curioso para mí, que pocos, tal vez los que ya llevan mucho más tiempo conocían, pero los que tal vez no llevan tanto tiempo conocían, nunca se había tocado en alguno de los temas que tratamos en Punto de Encuentro y quería compartirlos. Desde ya les agradezco por el tiempo que me han dado. Saludos a todos en Latinoamérica y felicidades Punto de Encuentro. Gracias por estos 5 años. Somos parte desde que inició esto y seguiremos acá. Gracias. Buenas noches.